Bueno, buenas noches. No sé en qué momento estén escuchando esta clase virtual grabada, pero aquí en Montevideo, en estos momentos, es de noche. Como ustedes podrán ver, aparece ahí en nuestro pizarrón virtual, nuestro pizarrón de color azul, dos palabras. Dice normas morales. En clases pasadas nosotros trabajamos las características de todas las normas sociales. Las características de todas las normas sociales. En nuestra última clase, nosotros nos empezamos a desarrollar el tema de los distintos tipos de normas que existen. Y dijimos en líneas generales que lo que vamos a trabajar nosotros son tres tipos diferentes de normas. 1, 2 y 3, tres tipos. Las normas morales, las normas de la costumbre, también llamadas convencionalismos sociales o usos sociales, y por último, las normas jurídicas. Y con estos tres tipos con estos tres conjuntos de normas o con estos tres sistemas normativos, vamos a comenzar el día de hoy. Y vamos a comenzar con el tema de las normas morales. Que a título personal, les digo, personalmente, es uno de los temas más complejos de todo el curso, o de los temas que tienen más complejidad de todo el curso de Derecho de sexto de bachillerato. Es un tema que contiene mucha filosofía, y psicología, y sociología, y realmente es un enredo para trabajarlo, porque hay pocos elementos firmes sobre los cuales pararse para poder trabajar el tema. Sí, teorías hay muchos, pero elementos fácticos, empíricos, para poder desarrollar este tema, no hay muchos. Al parecer no hay muchos. Es un fenómeno eminentemente subjetivo. Es un fenómeno cuyo centro de gravedad radica en los valores de los individuos. Los valores de los individuos, lo que los individuos consideran que está bien o está mal. Y en ese sentido es muy difícil trabajar ese tema, porque es terreno relativamente inestable sobre el que nos vamos a parar. Cuando queremos agarrar algo y establecerlo y usarlo como instrumento de medición o definición operativa, enseguida nos aparecen casos contrarios que nos desconfirman las afirmaciones que podemos llegar a realizar. Pero vamos a hacer lo posible, vamos a intentar desarrollar este tema para que al finalizar este video, la persona que lo vea tenga una idea aproximada y más o menos certera de qué se entiende por normas morales. Vamos a hacer el intento y el esfuerzo de ser claros en ello. Entonces, el tema de la clase del día de hoy, el tema medular de la clase del día de hoy, es el de las normas morales. Con respecto a lo que son las normas, nosotros ya lo trabajamos en línea general cuando vimos características de las normas. Pueden buscar el otro video en algún lugar del canal. Cuando hablamos de normas, estamos hablando de reglas de conducta. Reglas que le indican a las personas cómo deben comportarse, interior y exteriormente. Por interiormente me refiero a la forma de pensar. Son reglas de conducta que le dicen a las personas cómo deben pensar y cómo debe comportarse su cuerpo en relación a las otras personas que viven en una sociedad. Bien, hasta ahí no hay mayores dificultades. La palabra norma ya la trabajamos en clases anteriores. Ahora, ¿dónde surge el problema? El problema surge con la palabrita moral. Ahí es donde se entra a descalabrar un poco una estructura teórica más o menos sólida que podamos armar. Comenzamos entonces. El tema de hoy, como dijimos, es el de las normas sociales.
¿Cómo podemos hacer para comenzar a abordar este tema? Bueno, hablemos de las características que tiene. Demos una definición o un concepto preliminar, básico, introductorio al tema, y después vamos a ver 3 o 4 características que tienen las normas morales que nos van a ayudar a comprender, a agarrar el tema con mayor eficacia. Comenzamos entonces. A, el concepto. ¿Qué podemos decir que son las normas morales? Atención, acá está como el centro medular del asunto para después comprender todo lo que se viene. Las normas morales son esas consideraciones de carácter personal que todos tenemos, que nos sirven para identificar o diferenciar lo bueno de lo malo. Lo bueno y lo malo relacionado o direccionado en lo que hace a los consubstanciados, a lo que hace a los valores del individuo, a las consideraciones personales de lo que está bien o mal hacer. No bien o mal hacer con respecto a la moda, cómo vos te vestir, te pones un pantalón naranja y vos decís, va, te queda horrible, está mal. Pero no es en ese sentido de la palabra mal que nosotros estamos hablando, que hablamos cuando hablamos de las normas morales. Estamos hablando de un significado de la palabra mal diferente. Estamos hablando de un bien y de un mal relacionados con los valores del individuo, con las consideraciones personales que el individuo tiene y que con ellas entiende y diferencia lo que está bien de lo que está mal. Pongo un ejemplo para que se entienda el sentido de estas palabras. Imaginemos que hay un niño que está perdido en la playa. Está perdido, está llorando. Nosotros estamos pescando, nos estamos bañando y vemos un niño, está media desierta en la playa, y hay un niño que está llorando perdido. ¿Dónde se aplicaría este conjunto de normas morales? ¿O dónde podría verse? Y pongo verse entre comillas. No, verse no, porque después vamos a ver que es diferente. ¿Dónde podría ejercerse esas normas morales? En principio y entre comillas. En identificar al niño y buscar a sus padres, o llamar a otras personas para que vengan y den cuenta de que hay un niño perdido que no encuentra a sus padres. En ese sentido, estamos diciendo que son las normas morales, hacen referencia a esas reglas del individuo que tiene, con las que diferencia, esos parámetros con los que el individuo diferencia lo que está bien de lo que está mal. Son reglas de comportamiento, también son, obviamente, son reglas de comportamiento, pero son reglas de comportamiento teóricas, con las que el individuo determina lo que está bien y lo que está mal, las conductas suyas y de los demás que están bien y que están mal. Pero en ese sentido del niño que decíamos perdido en la playa, o en el sentido de bien y mal, en el sentido de que una persona pierde una billetera y nosotros vamos, se la damos o no se la damos. En ese sentido bien y en ese sentido mal. No el hecho de mal en el sentido de cocinar mal o de vestirse mal. Ahí ya nos meteremos de repente con las normas de la costumbre, pero no de las normas de la moral. Las normas de la moral establecen el deber ser impulsado por un fin superior. Espero estarme explicando con suficiente claridad. Sé que no son temas fáciles,
Aquellos que tengan filosofía, algún curso, algún profe de filosofía pueden solicitarle que dedique algunos minutos a desarrollar con más suficiencia este tema e incluso citar algunos autores. Como Kant, como Foucault, como Eric Fromm, que trabajan ampliamente el tema de la moral. Bien. Ahora, entonces, espero que haya quedado más o menos conceptualizado de qué hablamos cuando hablamos de moral, de qué hablamos cuando hablamos de normas morales. Estamos hablando de las reglas de conducta que guían la percepción del individuo de su conducta y de la conducta de los otros, en relación a lo que está bien y lo que está mal, a un deber ser y a un deber no ser o no hacer. Bien, B, vimos el A. ¿Ah? Vamos por partes, vamos a ordenarlos. Vimos la. Vamos al B. Y ahora dice, son de cumplimiento interior. Vamos a intentar explicar a qué hace referencia. Esto también, todos los manuales lo traen. Son de cumplimiento interior. Y si no dice son de cumplimiento interior, dicen algo muy parecido. Por ejemplo, son interiores. ¿A qué hacemos referencia con esto? Dijimos recién que cuando hablamos de normas morales estamos hablando de las consideraciones del individuo con los que distingue lo que está bien y lo que está mal hacer o pensar. Aunque pensar es una forma de hacer, pero para explicarme lo divido. Ahora, fíjense los términos, las expresiones utilizadas. Consideraciones. O, dicho de otra manera, son las formas de pensar que tiene un individuo con las que discierne, separa lo que está bien y lo que está mal. Lo que tiene que hacerse dado un caso y lo que no tiene que hacerse llegado otro caso, o llegado el mismo caso. Ahora, si ustedes se fijan en las expresiones que acabo de utilizar, van a recordar dos palabras, pensamientos y consideraciones. ¿Y qué son los pensamientos y qué son las consideraciones? ¿O en qué plano de la realidad del individuo ocurren? En el plano intelectual, adentro de la cabeza. Las consideraciones no se hacen con las manos, o con la boca, o con las piernas, como se patea una pelota, se hacen con el cerebro. Estamos diciendo que los parámetros con los cuales el individuo discierne lo que está bien hacer de lo que está mal hacer, son reglas, pero que existen esencialmente en el plano intelectual del individuo. Y por existir en el plano intelectual del individuo, en principio, no pueden verse. No puede comprobarse mediante una fotografía, no puede comprobarse mediante una filmación, no puede comprobarse viéndolo en vivo y en directo, si el individuo está siguiendo, está cumpliendo sus propias normas morales. ¿Por qué? Porque nosotros lo único que vemos es la actividad física del individuo, pero no podemos ver, no disponemos de la tecnología que permita contemplar la actividad intelectual del individuo. Quizás exista, sí, escáneres cerebrales que pueden hacerlo, pero en líneas generales, la gran mayoría de nosotros no tenemos un escáner cerebral en el dormitorio, en el galpón de nuestras casas. Por tanto, no podemos determinar ni saber si la conducta exterior de un individuo va en consonancia, en armonía, o obedece a las normas morales, a esos preceptos normativos que el individuo tiene dentro de su cabeza, que guían su conducta. No sé si me estoy explicando con claridad. Fíjense, para esto sirven las definiciones escritas, nos ayudan a ordenar un poco las ideas.
Fíjense, dice, cumplimos con las normas morales cuando pensamos que hacemos lo correcto. Pensar, actividad interior. Ahí está estableciendo una diferencia entre el pensar y la actividad exterior del individuo. Cumplimos con las normas morales cuando lo que nosotros pensamos lo cumplimos, cuando nosotros pensamos que debemos hacer algo, porque eso es lo correcto que debemos hacer, y la manifestación física, nuestro físico, nuestro comportamiento exterior, cumple con esa premisa intelectual, con esa premisa moral, con esa regla moral. Dice, no cumplimos con la norma moral cuando consideramos que lo que estamos haciendo o haciendo está mal. Y acá aparece nuevamente, si acá aparece la palabra pensamos, acá aparece la palabra consideramos. Nuevamente, es una actividad intelectual que no puede verse. Si yo me paro frente a una persona y digo, oh, qué mal le queda ese corte de pelo, si yo no, la persona que tengo enfrente nunca jamás va a saber que yo estoy pensando eso. Porque esa reflexión, si le podemos llamar reflexión, ocurre dentro de mi cerebro, dentro de mi cabeza. No es externalizada, no se manifiesta hacia el exterior. Por tanto, si una persona está o no está cumpliendo las normas sociales, las normas morales que esa persona tiene, que esa misma persona tiene, que esa misma persona profesa, no podemos darnos cuenta. No hay forma de darse cuenta si esa persona, los actos que comete, son guiados por sus consideraciones de carácter moral. No hay forma de saberlo. Pongamos un ejemplo. Este ejemplo lo pusimos hoy en clase. Supongamos que subimos a un ómnibus y nos sentamos en el asiento destinado para mujeres embarazadas. Estamos ahí, lo más tranquilos, los más orondos posibles, escuchando música, disfrutando del paisaje. Y el ómnibus viene cargadito, viene con bastantes personas, ya no quedan asientos disponibles. Y sube una mujer embarazada. Yo me levanto del asiento y se lo cedo a la mujer. Se sienta, hasta ahí, fin de la historia. Ahora, supongamos que ustedes que están viendo ahora este video son los pasajeros del ómnibus y ven esta circunstancia. ¿Pueden decir ustedes que mi comportamiento fue moral? ¿Pueden en realidad decirlo? ¿Pueden aseverarlo, pueden afirmarlo, poner las manos en el fuego de que ese comportamiento que yo tuve fue impulsado por normas morales, fue impulsado porque yo quiero seguir con las normas morales que profeso? No lo pueden decir. Me adelanto a la respuesta de ustedes, no lo pueden decir. Porque puede darse de que yo no me haya levantado de ese asiento para permitirle a esa mujer que venía embarazada, ya con un embarazo avanzado, descansar. Y así cuidarla a ella y a ese hijo que lleva en el vientre. Sino que puede que yo, el único motivo por el cual yo me haya levantado, sea el de evitar que el conductor de ese ómnibus u otro pasajero me invitara más o menos amablemente a levantarme y a darle el asiento, porque recordemos que estaba sentado en el asiento destinado para mujeres embarazadas. En esa circunstancia, ustedes dirán, bueno, sí, este hombre se levantó y le dio el asiento y, bueno, en principio es un comportamiento moral. Pero no, ustedes no pueden afirmar eso. Porque los móviles
los motivos que me impulsaron a mí en esa circunstancia a levantarme y a darme el asiento, ustedes no pueden verlos. No los pueden ver. Lo que yo pienso, al menos por ahora, con la tecnología, capaz que algún día el celular lo permite, pero por ahora no, los móviles que me mueven a actuar, a comportarme, a tener, en este caso, esa actitud, ese comportamiento de levantarme y darle el asiento a la mujer embarazada, ustedes no lo pueden ver. Ustedes lo único que pueden ver es el acto concreto de que yo me levante y le dé el asiento. Por tanto, ¿quién es la persona que realmente sabe si cumplí o no cumplí con esa norma moral? Porque no siempre lo hacemos de esta manera tan consciente, ¿verdad? Estas son temas teóricos a nivel, como decíamos, de filosofía, psicología, etc. Pero no son temas que uno constantemente esté razonando dentro de su cabeza. Pongamos otro ejemplo. Voy caminando con mi novia y a la persona que va enfrente se le cae la billetera. Típico ejemplo de manual. Se le cae la billetera. Yo agarro y le doy, me agacho al suelo, agarro la billetera y le digo, tome señor, se le cayó la billetera. Ahora, ustedes pueden aseverar y poner las manos en el fuego, afirmar con una certidumbre científica que yo estoy ejerciendo una acción moral, que yo estoy actuando de acuerdo a mis convicciones que me permiten distinguir lo que está bien de lo que está mal. La respuesta es nuevamente no, no lo pueden saber. Porque yo, el único motivo, quizás, tal vez, por el cual le devolví la billetera a la persona, a ese señor que iba caminando enfrente, a quien se le cayó la billetera, puede haber sido el hecho de quedar bien con mi novia. Y si hubiese estado solo, quizás me lo hubiese quedado. Es decir, la relación entre las convicciones morales, entre las normas morales que un individuo tiene, más o menos de manera consciente, y los comportamientos que ese individuo tiene a nivel intelectual o a nivel físico exterior, esa relación nosotros no la podemos detectar, no podemos establecer una relación de causa y efecto entre las consideraciones de índole moral y la conducta del individuo. Sencillamente no la podemos establecer esta relación porque hay una parte que nos es imperceptible, que nos es invisible. ¿Cuál? La parte de las consideraciones intelectuales del individuo, de esos valores de los cuales hablábamos al principio. Espero estar expresándome con claridad. Sé que son temas complejos, son también temas muy interesantes, pero son temas también relativamente complejos que nos invitan a abstraernos, a separarnos de la realidad concreta en la que nosotros vivimos. Bien, C, dijimos. A, normas morales, el concepto. B, son de cumplimiento interior. Vamos por la C. Este quizás sea uno de los temas más discutidos y dudé de ingresarlo a esta clase. Pero de todos modos, hay elementos suficientes como para poder introducir y defender esta postura. De hecho, es recogida y aparece en casi todos los manuales, pero aparece de una manera, por lo menos en muchos de ellos, de manera diferente. Podemos decir, en general los manuales dicen que son autónomas, por contraposición a heterónomas, que es un vocabulario y un sistema de clasificación que decíamos que nosotros en este momento no vamos a trabajar por distintos motivos que no vienen ahora al caso. Cambian de persona en persona. ¿Qué significa esto? Dimos el concepto, dijimos que son de cumplimiento interior y decimos que cambian de persona en persona. Podemos decir que las normas jurídicas son aplicables a la gran mayoría de las personas y que la gran mayoría de las personas la cumplen. Podemos decir que con las normas sociales, los convencionalismos sociales,
o las normas de las costumbres o los usos sociales, estos tres términos son más o menos sinónimos, podemos decir que la gran mayoría de las personas también tiende a cumplir. O que comparte el mismo sistema normativo. Pero con las normas morales ocurre algo relativamente diferente. Parece que la independencia del individuo para tener su propio conjunto de normas morales diferentes al del resto de las personas, parece que por ser un fenómeno eminentemente interior, parecería que el individuo tuviese más libertad para establecer su propio conjunto de normas morales, al menos en un nivel teórico. Fijémonos, esto es, entre otras cosas, más allá de las consideraciones de carácter filosófico que podamos hacer, esto es para advertir de que no todas las personas tienen el mismo conjunto o comparte el mismo conjunto de normas morales, cosa que es, yo creo que es fundamental entender en una sociedad como la que vivimos actualmente, para abrir un poco la cabeza sin caer en un relativismo extremo, sí para tener una dosis, llamémosle saludable, de relativismo. Bien, entonces, decimos, punto C, cambian de persona en persona. Podemos decir que no todas las personas comparten el mismo conjunto de normas morales, que varían de persona en persona. Y vamos a comprobar esto. Vamos a ver cómo es que podemos fundamentar este hecho de que lo que estamos intentando hacer con todos los puntos de que las personas tienen diferentes conjuntos. Cada persona tiene un conjunto más o menos diferente al del resto de las personas. Si bien, por supuesto, hay coincidencias. Veamos los siguientes ejemplos. Hacer un graffiti en la calle. Graffiti, spray, pintar una pared, la pared del vecino, o de una fábrica, o de un supermercado, o algo por el estilo. Interrumpir un embarazo. Devolver la billetera a un millonario. Darle dinero a un niño en situación de calle. Todos temas que podrían ser bastante discutibles y polemizables en una clase. Ahora, estas conductas que yo les estoy mencionando acá, para las personas que están escuchando ahora esto, ¿son buenas o son malas? Quizás una salida posible a esta posibilidad doble sea, lo que decíamos hoy, depende de la persona a la cual nosotros le hagamos la pregunta. Imaginemos el caso, devolverle la billetera a un millonario. Una persona que tiene 500 millones de dólares en el banco. 500 millones de dólares en el banco. ¿Será bueno o será malo devolverle la billetera si se cae y vemos que viéndola desde la calle, vemos que tiene un considerable contenido? La respuesta va a depender de a quién nosotros le preguntemos. Y para poner un tema que parecería frívolo, pero en realidad no lo es, como es el de la billetera, ya que esconde, como tantos otros temas, una percepción del mundo, una determinada forma de entender los fenómenos políticos, económicos y sociales. Lo hacía Robin Hood, no sé si se acuerdan, si han visto alguna película, leído algún libro o escuchado alguna referencia a Robin Hood. Le robaba a los ricos para darles a los pobres. Ese comportamiento de Robin Hood, ¿cómo era? No podemos meternos en la cabeza de él. Ya dijimos que en ese aspecto, en ese sentido, es invisible. No podemos saber si actuaba de acuerdo a consideraciones morales o solo para agradar a Marion, que era su interés amoroso. Vayamos a otro tema, interrumpir un embarazo. Para algunas personas va a ser algo bueno, algo saludable, algo deseable y una conquista de derecho que debería mantenerse, y para otras personas va a ser un retroceso en los derechos humanos y las personas que lo practican deberían ser sancionadas
jurídicamente, mediante penas de prisión o de cárcel, porque lo que estarían cometiendo sería un asesinato. En ambos casos, el de la billetera y el del embarazo, lo que tenemos del individuo hacia esas prácticas son consideraciones o normas de carácter moral. ¿Y de qué va a depender si es bueno o es malo? ¿Son buenas o malas esas acciones? Va a depender de la persona a quien nosotros le preguntemos. Veamos esto. Ya se nos debe estar por acabar el tiempo, los 40 minutos, así que tenemos que poner un poquito el pie en el acelerador. Tampoco quiero hacer muy largos estos videos. Si estas conductas mencionadas arriba van a ser consideradas como buenas o malas, va a depender de a quién se le pregunte, ya que cada persona tiene su propio conjunto de normas morales por las que guía su comportamiento. Analicemos el siguiente ejemplo. Acá en Uruguay existe la libertad, lo que se conoce como libertad de conciencia. Esto es, la posibilidad de un médico de evitar una práctica de interrupción del embarazo por considerar que esa práctica va en contra de sus convicciones morales, de su sistema normativo moral. Eso sí, el médico tiene la obligación de pasar a otro ese caso. No puede decir, no, yo no te doy el misoprostol o la técnica que utilices y no te haces el embarazo. No, él puede rehusarse, pero tiene la obligación, de acuerdo a la ley de salud reproductiva, de pasar el caso para que otro médico lo efectúe. Bueno, veamos este caso entonces. Un médico se niega a interrumpir su embarazo porque sus convicciones lo impulsan a ello. Está, perfecto. Pero tenemos este otro caso de un médico que realiza la interrupción del embarazo porque sus convicciones morales lo impulsan a ese acto médico. Acá tenemos, como no hay, lo que intento que quede claro, que no hay una moral válida para todo el mundo y que es muy difícil, en muchísimos casos, establecer qué es moral y qué no es moral, porque va a depender del individuo y del contexto del individuo, y a veces no es fácil decir esto es bueno o esto es malo, porque cada uno tiene sus razones. Más allá de que obviamente hay cierto tipo de conductas que podemos decir o consensuar que, por ejemplo, yo que sé, el abuso sexual de menores y cuestiones por el estilo que escapan al relativismo, por así decirlo. Espero que YouTube no me clausure o no me prohíba el video por lo que acabo de decir. Bien. Vimos entonces A, el concepto; B, son de cumplimiento exterior; C, cambian de persona en persona; y D, otra nueva palabra, esto de la coercibilidad. ¿Qué es este tema de la coercibilidad? Atención, tema que después nosotros, transformado, lo vamos a ver y rever muchísimas veces a lo largo del curso. Atención, dice, no tiene coercibilidad. En algunos textos pueden leer, son incoercibles, pero vamos de a poco. Dice, no tiene coercibilidad. ¿Qué es la coercibilidad? La coercibilidad es la posibilidad, atención, concepto de coercibilidad. Acá dice que no tiene. Concepto de coercibilidad. La coercibilidad es la posibilidad, atención, la posibilidad de usar la fuerza para hacer cumplir con la norma. Repito, la coercibilidad es la posibilidad en potencia, pero posibilidad real al fin, de usar la fuerza para hacer cumplir con la norma. Y acá lo que nos está diciendo es que las normas morales carecen de coercibilidad. No tienen coercibilidad. Son incoercibles. El prefijo in funciona como negación, significa no. ¿Por qué? Porque si alguien me obliga, fíjense, son consideraciones de carácter intelectual esta cuestión de las morales. Son reglas que existen básicamente en el mundo de los pensamientos. Si alguien me obliga a cumplir con una norma moral,
mediante la fuerza, en realidad, esa acción y en el acto deja de ser deja de ser moral. El cumplimiento de esa acción deja de tener valor moral. ¿Por qué? Imaginemos que está un padre con su hijo y le pasa a la madre un dinero para ayudarla a llegar o para colaborar efectivamente a que ese núcleo familiar integrado por la madre y por el hijo o por la hija lleguen a fin de mes. Y el padre se lo da porque considera que ese dinero es lo correcto, que es lo que esa persona, lo que él tiene que hacer. Él o ella tienen que hacer, pasar ese dinero para asegurar el bienestar económico, de alimento, de calzado de ese hijo. Que es mucho más complejo el tema, disculpen, no me puedo extender demasiado, en lo que es lo que el Código Civil considera alimento. Pero supongamos el mismo caso en el cual el juez obliga a ese padre, y el padre ese, progenitor ese, no quiere, pero el juez, ¡pum!, mediante una sentencia hace que ni siquiera ese padre vea todo el dinero que cobra cuando va al cajero a ver lo que le depositaron como sueldo, sino que lo que va a ver es el dinero que cobra con el descuento que va a ir directamente para la madre, para esos cuidados de alimentación, educación, vestimenta, etc. En ese segundo caso, porque el individuo es obligado a cumplir con esa conducta, no podemos decir que ese cumplimiento sea moral, porque al individuo lo están obligando a cumplir con eso. Y al obligarlo, desaparece el cumplimiento voluntario de esa norma moral. Es decir, el cumplimiento de las normas morales, en este caso, tiene que ser voluntario. Y si no es voluntario, si es obligado, ipso facto, en el acto, deja de ser considerado un cumplimiento de una norma moral. Espero nuevamente estarme explicando con claridad. Y vamos a lo último, y ya terminamos. Las sanciones. Estamos dando entonces normas morales, dijimos, trabajamos el concepto, dijimos que son de cumplimiento interior, dijimos que cambian de persona en persona, dijimos que no tienen coercibilidad o que son incoercibles, y por último nos queda este tema de las sanciones. ¿Se acuerdan? Cuando vimos las características de las normas sociales, dijimos que generalmente cuando se infringe una norma social, como aparece, se activa, por así decirlo, una sanción. Que la sanción es la consecuencia por infringir una norma de carácter social. Las normas morales son normas de carácter social. Lo mismo las jurídicas y lo mismo las normas de la costumbre. Y las normas religiosas también. Ahora, si cuando nosotros infringimos una norma jurídica y caemos bajo la órbita de un juez, de un juzgado, quien aplica la norma es el juez, y la policía. Quien establece, vamos a decir, quien establece la norma y quien la aplica es el juez y la policía. Si nosotros quebramos un uso social, por ejemplo, la pared de nuestra casa, esa pared blanca, le pegamos un zapatazo y queda la suela marcada ahí en la pared blanca, quienes van a aplicar la sanción van a ser nuestros padres. En las sanciones morales, como es solo el individuo el que realmente sabe si cumplió o no cumplió con la norma moral, el que va a aplicar la sanción no es el juez, no es el familiar, no es el amigo o la novia, o el conductor de un ómnibus, o el inspector de tránsito. No, en este caso el que va a aplicar la sanción es el propio individuo. El propio individuo se va a autosancionar. Y dirán ustedes, ¿cómo es esto de que se autosancionen? ¿Les suenan las palabras o las expresiones remordimiento de conciencia, culpa, arrepentimiento, peso de conciencia? Bueno, estas sanciones, porque son no queridas, son como pesos
que se agregan, o castigos que se agregan al individuo por no cumplir una norma, son los tipos de sanciones que le corresponden al individuo cuando infringe o no cumple una norma de carácter moral. Y como decíamos, es el propio individuo el que se autosanciona. Es el propio individuo que, conociendo que no está cumpliendo o que no cumplió con esa norma moral que él tiene, y a veces sobre las cuales tiene poco control, es el propio individuo el que se autosanciona. ¿Qué tipo de sanciones? Si nosotros podemos decir que en el ámbito jurídico corresponden las multas o la prisión, bien en el ámbito de las normas, de las costumbres, la exclusión del grupo, el insulto, la burla, ¿qué tipo de normas, qué tipo de sanciones corresponden a las normas de carácter, a la violación de las normas de corte moral? Bueno, la culpa, la vergüenza, el remordimiento de conciencia, la depresión, el malestar, los traumas. Y dirán, bueno, sí, son conductas relativamente o consecuencias relativamente suaves, pero incluso en algunos casos, crímenes de guerra y cuestiones por el estilo, puede llegar incluso al suicidio del individuo. Puede que la sociedad te diga, sí, ok, sos una persona que fue y tiró unas bombas sobre población civil, tu gobierno te respalda, pero el peso de la conciencia que vos tenés por haber llevado adelante ese acto puede hacer que el individuo se termine autoeliminando. Es decir, si bien parecen en principio más suaves las sanciones producidas o consecuencias de la violación de las normas morales, no necesariamente son campo de orégano, no necesariamente son suavecitas e imperceptibles, pueden ser muy drásticas, muy severas. Individuos hasta que tienen problemas para desarrollar su propia, desarrollarse como individuos productos de estos pesos de conciencia, vergüenza, culpas que le ocasiona el ir en contra de estos principios de carácter moral. Y acá podríamos establecer un tema muy rico, se podría trabajar bastante ideal para una clase y para abrir un debate. Bueno, ¿qué más podemos decir? Y esto se termina en cualquier momento. Y es importante decirlo porque después, cuando lo contrastemos, cuando hagamos una comparación de las normas morales con las normas jurídicas, vamos a ver que aquí tenemos, bueno, aquí y en otros puntos que ya hemos trabajado, una diferencia, vamos a ver diferencias sustanciales. Podemos decir, fíjense lo siguiente, último punto de la clase del día de hoy, ya no les atomizo más la cabeza, dice, estas autosanciones, ¿por qué autosanciones? Porque el individuo dijimos que se autosanciona, no están establecidas con precisión. ¿Qué significa esto? Y para adelantarnos un poco, si nosotros quebrantamos o vamos en contra del precepto, aunque esto es discutible, pero vamos a simplificarlo, vamos en contra de lo que establece un precepto normativo jurídico, nosotros más o menos sabemos qué es lo que nos corresponde. Supongamos, le vendemos alcohol, tenemos un boliche, un kiosco, y le vendemos alcohol a un menor. Sabemos que la sanción, en principio, va a ser una multa. Y es más, podemos buscar hasta cuánto es el monto de esa multa. Sin embargo, en el ámbito de las normas morales, el tipo y el peso y la gravedad de la sanción no están determinadas con anterioridad. Es decir, podemos decir que el tipo y la gravedad de la sanción son difusas, son neblinosas, por así decirlo. No están establecidas con precisión. No se sabe si el individuo quebranta una norma moral, qué sanción específicamente le va a corresponder. Imaginemos el caso
de que ustedes que están escuchando le sacan, le sustraen a sus padres parte del sueldo que ellos han ganado. ¿Qué es lo que va a pasar con ustedes? ¿Cómo se van a sentir? ¿Qué grado, qué tanto les va a pesar esa acción en su conciencia? ¿Y qué efectos va a generar? No lo sabemos. No está establecido con precisión. Muchachos, muchachas, vamos a dar por finalizado la clase del día de hoy. Espero que haberme expresado con suficiente claridad. Frente a cualquier duda me escriben y supongo que en estos días subiré un texto donde ponga por escrito estos elementos y quizás tal vez los desarrolle algo más. Les envío un saludo muy grande, fuerza, falta poco para que este periodo de cuarentena finalice, esperemos que así sea. Estamos cercanos también a la finalización del primer semestre del año, así que fuerza a participar, a decir presente, a hacer las preguntas, a tomar apuntes de estas clases y esperemos vernos pronto en las clases. Les mando un saludo y frente a cualquier duda me escriben. Chaucito.